psicología hospitalaria que siempre me invitan y que pues hemos encontrado los espacios para poderlo hacer. Yo soy psicóloga clínica, trabajo en un hospital ya desde hace varios años y me encargo de todo lo que es la psicología de emergencia, porque mi sala es medicina crítica, que incluye urgencias, terapia intensiva y los graves de urgencias. Entonces, bueno, en esta ocasión, pues no es como una plática que voy a dar como tal. Creo que hace rato estaba yo invitando a varios compañeros míos para que hiciéramos un debate sobre esta película, ¿no? Cuando el evento de Palomitas Compartidas sale de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, pues a mí se me hace un tema súper importante hablar sobre algo que normalmente nosotros no vemos como muy claro, o a lo mejor no lo vemos tan seguido, o si lo vemos, a lo mejor lo vemos en algunos otros escenarios, pero realmente no lo vemos como al 100% dentro de la consulta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un debate hoy de la película de Tenemos que hablar de Kevin, que yo creo que ya la mayoría de ustedes la ha visto. Pues el chiste era que la viéramos y vamos a compartir nuestros pensamientos teóricos, ¿no? Digo, ya tuvimos tiempo para verla, tuvimos tiempo para más o menos analizarla. Yo sé que pues, al ser psicólogos, pues no podemos andar por la vida analizando absolutamente todo lo que vemos, ¿no? Pero yo creo que esta película es muy brillante, sobre todo yo que me encargo de niños y adolescentes y también de un poco el sistema familiar, pues es muy importante y muy emocionante ver cómo se desarrolla, obviamente algo que es completamente agudo, ¿no? Y sobre todo crónico, porque vemos ciertos escenarios de riesgo desde que el niño es chiquito, ¿no? Pero bueno, para no irnos tan tarde y para que no tardemos tantísimo en esto, yo traigo unas diapositivas muy pequeñas solamente para hablar sobre la sinopsis, hablar sobre lo que yo encontré y de aquí podemos hablar todos sobre lo que ustedes han encontrado y qué es lo que les llama mucho más la atención, ¿no? Estos espacios son para que salga algo bueno de la pandemia, que es el que nos conozcamos todos. Yo soy acá en Villahermosa, Tabasco, y pues para mí es un placer pues estar frente a ustedes, que ustedes me dejen entrar a su casa. Esta es mi casa, es mi cuarto. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de la sinopsis. Bueno, ustedes la vieron, es una película del 2011 que está dirigida por un director estadounidense, pero que es basada en una novela homónima de alguien que se llama Leonard Shriver, ¿no? Entonces, pues dura más o menos 110 minutos y el género pues es como un drama, un thriller psicológico. Y de sinopsis, que la pueden buscar ustedes la sinopsis en cualquier página donde a ustedes les guste para valorar y ver películas, pues bueno, nada más dice: Eva es una mujer satisfecha consigo misma, es autora y editora de guías de viaje, casada desde hace años con Franklin, un fotógrafo que trabaja en publicidad, y decide con casi 40 años y tras muchas dudas tener un hijo. Así nacerá Kevin, pero ya desde el principio empezarán a surgir las dificultades. Entonces ya muchos de ustedes conocen a los actores que actúan aquí. Y bueno, yo quería hablar al principio de la violencia en el cine, ¿no? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver ciertos tipos de violencia en el cine. A lo mejor vemos una violencia fantasiosa, a lo mejor vemos una violencia de género, que ahorita pues es la violencia que más auge ha tenido, no porque sea nueva, sino porque ya se declara y ya se puede hablar sobre eso, y porque las leyes de todos los países pues han modificado, y de los estados también, se han modificado para proteger a la persona violentada dentro de la familia, ¿no? La violencia animal ahorita está tomando un papel muy importante. También hace unos días creo que hubo una marcha por un perrito que creo que asesinaron o alguna cosa así. Entonces ya cada vez estamos acercándonos más a lo que el cine nos ha representado durante estos años. Digo, yo tengo 36 años y durante estos años pues hemos estado acostumbrándonos a exponernos en dosificaciones o en forma de dosis a ciertas violencias, ¿no? Pero bueno, la violencia es algo que nosotros como psicólogos clínicos pues lo vemos y es algo serio, porque según la OMS, pues toda acción u omisión intencional hacia una persona que le causa algún daño físico, psicológico, sexual u económico, pues entonces podemos nosotros catalogarlo como violencia. En todas este tipo de violencias que existen, hay una violencia que les digo que es un poco más compleja el poder hablarla, y es compleja por nuestra idiosincrasia, ¿no? Aquí en México, para aquellos que estaba escuchando que son de otros países, pues normalmente casi en todos los países de Latinoamérica pues somos un poco machistas, ¿no? O a lo mejor permitimos, o a lo mejor no permitimos, sino estamos más acostumbrados a estas historias de la mujer sumisa y el hombre que viene a salvarnos de ciertas circunstancias, ¿no? Pero en esta película yo creo que
me enfoqué más en lo que es la violencia filioparental, que normalmente no es como muy común verla. A lo mejor en aquellas películas como muy viejas, a lo mejor películas de drama aquí en México, no sé si alguno de ustedes recuerda, sí ponían a lo mejor un tipo de violencia de los hijos y luego se arrepentían y era un drama, ¿no? Pero normalmente en las consultas de psicología, cuando tú recibes a una familia, obviamente el niño es a quien tú recibes, ¿no? Pero el niño siempre va a ser el espejo de lo que ocurre en casa. Entonces, la violencia filioparental es algo que a lo mejor todavía en este siglo, en estos tiempos y después de la pandemia, o espero que en la pandemia o con las semanas o los años posteriores a esta pandemia no empecemos a recibir más en la consulta. Porque la violencia filioparental se habla de todos estos abusos psicológicos, físicos y económicos, pero que son producidos por los hijos para tener el control sobre sus padres y causarles tanto miedo como culpa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este tipo de violencia filioparental? Al igual que todas las violencias tienen ciertos aspectos, al igual que también tienen sus ciclos de violencia, pero en este caso, en la violencia física podemos encontrar aquellos hijos que escupen, abofetean, dan patadas a sus padres mientras sea en la cuestión física. En la ecuación psicológica vamos a ver que es un acto no verbal o verbal, en donde estas emociones van a causar muchísima culpa y van a ser los ejemplos en los que los progenitores van a sentir, se van a sentir intimidados, se van a sentir humillados y los hijos maliciosamente trabajan con ellos de esta forma hasta que puedan generar este tipo de circunstancias y de sentimientos. Y económicamente se refiere a que todas estas conductas van a afectar la capacidad de ingresos o ahorro de los progenitores. Por ejemplo, es los hijos que roban o que venden sus posiciones o que incluso les generan deudas cuando saben que no pueden cubrir ciertos aspectos. Entonces se van a excluir obviamente todas estas conductas que son puntuales de la adolescencia, porque uno diría, bueno, la mayoría de los adolescentes, perdón, presentan este tipo de conductas a lo mejor un poco agresivas o un poco inestables con los familiares, pero en la violencia filioparental es algo que está muy marcado porque no es algo temporal. En la adolescencia nosotros esperamos bueno, el paciente o el niño empiece a pelear con los padres y empiece a retarlos, sobre todo en la autoridad, pero no cruzan ciertos límites que a lo mejor este tipo de violencia filioparental los cruza. Y sobre todo, obviamente, van a excluirse aquellas acciones que son para lastimar a los padres, pues físicamente. Aquí en México, no sé si a lo mejor en algunos de ustedes que se encuentren en algún otro lado que no sea Tabasco, pero por ejemplo, aquí en Tabasco yo busqué y no hay mucho o no hay casi nada sobre las denuncias de los padres contra los hijos. Y esto es, como normalmente yo les decía, pues es por cuestiones de idiosincrasia. A veces a los padres les cuesta muchísimo trabajo aceptar que sus hijos están causándoles una circunstancia tan agresiva o que les están causando un problema psicológico, un problema emocional, porque entonces ponen en riesgo ellos la capacidad de ser padres cuidadores primarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las características de estos agresores? Lo que he encontrado en otro tipo de literaturas en Latinoamérica, España, como siempre, haciendo unos trabajos mucho más adelantados de psicología que nosotros, y Argentina también, que son los países de habla hispana que normalmente siempre tienen mucha literatura sobre muchos casos y muchas cosas, pues hemos visto que la mayoría de estos casos de agresión son perpetrados por hombres, o sea, los hombres son los que pueden hacer en mayores ocasiones la estadística aumenta con ellos. Las agresiones realizadas por mujeres son menos porque son poco denunciadas. ¿Por qué? Nuevamente por esto, porque uno no pudiese a lo mejor entender o creer que su hija puede lastimar a una madre o su hija, perdón, puede lastimar a un padre. También en este caso los hijos van a aplicar la violencia física, o sea, los hombres trabajan más esta parte del poco control de impulsos y entonces son más pues existe más riesgo de violentar físicamente, pero las hijas van a violentar psicológicamente. ¿Cuáles van a ser las edades que se han encontrado? Bueno, las edades van a ser escolares de primaria y va a continuar en la adolescencia. Hay una relación entre el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial. Obviamente, para poder nosotros poder diagnosticar en un trastorno negativista desafiante o disocial, pues obviamente conocemos las pautas y los criterios del DSM-5 o en este caso nosotros en medio hospitalario que utilizamos el CIE-10 u 11. La pérdida de control de impulsos va a existir, la falta de empatía, la mala tolerancia, perdón, a la frustración, el egocentrismo y la prepotencia. Y se han encontrado mayores índices en hijos únicos o los primogénitos.
Existen también estos casos, a lo mejor con un tipo de psicoticismo y adicción por parte del agresor, adicción a las drogas o al alcohol, y también esta ideación paranoide. ¿Y cuáles van a ser las características de estos padres que son agredidos? Pues en la mayoría de los casos, yo creo también por cultura, que ahorita, bueno, vamos a discutir esto, pudieran ser las madres que siempre son las más agredidas y que normalmente son las que más rápido pueden a lo mejor hacer algún tipo de denuncia. Hay muy poca información sobre las denuncias de los padres, pero las madres son las que normalmente se encuentran en las denuncias cuando son violentadas por sus hijos. No hay ninguna diferencia en clases sociales. Esto a mí me llamó muchísimo la atención porque uno creyera que los niños a lo mejor de bajos recursos son los que más exigen a los padres, pero normalmente no. En Argentina hay un trabajo muy bueno, muy bien hecho, en el que expresan cómo a lo mejor allá se ha notado que este tipo de violencia filioparental se encuentra en las clases medias altas y altas. Entonces uno dijera, bueno, ¿cómo en clases altas existe a lo mejor esto cuando a lo mejor los niños no han tenido esta propia presencia o ausencia de ciertas cosas? Pero también esto está pues obviamente alimentado por la falta de control y de límites desde la infancia, ¿no? El estilo educativo más común es el permisivo, obviamente excluyendo los rasgos psicopáticos, los afectivos, que quiere decir que pues el paciente no tiene ningún tipo de remordimiento. ¿Cuál es el estilo educativo más, el común con el que les estaba yo mencionando? El permisivo, pues es eso, la falta de control y de límites, pero también se han encontrado a lo mejor en estructuras familiares muy rígidas y poco flexibles. Cuando los hijos crecen y sienten esta necesidad de a lo mejor levantar la voz o ser escuchados, también pueden empezar a presentar estos rasgos de violencia con los padres. Se da también cuando los hijos no son planeados y deseados. Aquí hay una parte bien importante que me gustaría que todos pudiéramos trabajar o a lo mejor hablar un poco, que a lo mejor yo en mi propia ¿qué será? En la propia consulta particular y en el hospital donde nosotros recibimos a tantos y tantos niños, lo he observado, la falta de vinculación afectiva, ¿no? Aquellos padres que a lo mejor cuando normalmente el familiar entra a consulta, una de las preguntas que normalmente el psicólogo le realiza es que si el hijo fue deseado, ¿no? Y si fue planeado. Y a lo mejor esto estadísticamente le podrá funcionar a lo mejor a los médicos o al INEGI o lo que fuese, ¿no? Pero para nosotros como psicólogos es bien importante porque desde ahí empezamos nosotros a observar la vinculación afectiva de los padres con los hijos. También es las familias que no se desempeñan en roles de forma adecuada, aquellos cónyuges que fomentan tipos alianzas y que a lo mejor niegan aquellos conflictos y mantienen una ideación armónica y una ideación de la familia perfecta cuando no existen, ¿no? Estas desautorizaciones que los padres se realizan y que en muchas ocasiones lo único que causa también, aparte de los problemas con los hijos, es problemas con la propia pareja. El ciclo de la violencia, de este tipo de violencia filioparental, va a ser muy similar a los ciclos de violencias que todos nosotros conocemos, que es una actitud conciliadora sumisa, y luego va un incremento de la conducta violencia, perdón, de la conducta violenta del hijo, y luego van a haber estas medidas coercivas o castigos o golpes o las reprimendas por parte de los padres, y luego otra vez el hijo empieza a ser mucho más violento, una conducta mucho más, y entonces el padre otra vez vuelve a tener esta actitud conciliadora sumisa, ¿no? Las consecuencias de este tipo de violencia, pues es la sensación de fracaso como cuidadores primarios, la sensación de fracaso como padres, como educadores. Hemos encontrado a lo mejor yo aquí cuando he tenido muy pocos casos y ojalá ahorita que abramos el debate podamos todos hablar de nuestra propia experiencia. Yo he tenido a lo mejor en 12 años que tengo ya más o menos dando consulta, he encontrado 3, 4 casos de este tipo de violencia y normalmente el progenitor llega culpando al niño que algo le ocurre, pero te das cuenta en la terapia que quien realmente ya no está o ya está en el límite es el papá, porque encontramos aquí el cuidador primario con depresión, con culpa, tiene alteraciones del ciclo del sueño, tiene hiporexia, tiene anedonia, tiene impotencia, tiene frustración. Y entonces empezamos a ver de que no es solamente como nos los está contando el padre, sino empezamos a ahondar en esta anamnesis, valga la redundancia, y empezamos a ver todos los problemas estructurales que existen en la familia, ¿no? También las consecuencias es el consumo mayor de psicofármacos, el consumo de drogas y alcohol para evitar, y esta parte de mi medida de evitación es salirme de esta realidad en la que vivo, y muchas ocasiones los padres con ideación o intento suicidio. La intervención, pues bueno, yo creo que es una de las cosas que más
y me puedo equivocar y ahorita regáñenme si me equivoco, pero creo que es una de las cosas que a lo mejor para nosotros es lo más sencillo, ¿no? La intervención, porque ya que encontramos el punto del problema, entonces podemos hacer N cantidad de intervenciones. La literatura de España habla de intervenciones sistémicas, la literatura de Argentina habla de aspectos cognitivos conductuales, pero también hay mucho tipo a lo mejor de otros tipos de, no sé, de fortalezas o a lo mejor de estructuras o a lo mejor de modificaciones familiares que se podrían hacer. Hay un debate grande si esto se maneja solamente con el psicólogo infantil o se tiene que manejar una terapia familiar como tal, o se tienen que manejar al mismo tiempo que el psicólogo atiende a los niños, el psicólogo infantil, el psicólogo de adultos tiene que atender a cada papá por separado. Entonces yo creo que basado a lo que nosotros ahorita hablemos, podremos a lo mejor hacer un plan, bueno, no un plan, ¿no? Pero un plan ideal, ¿no? De lo que sería trabajar con este tipo de familia, sobre todo porque un tipo de intervención es este entrenamiento al agresor para manejar las conductas de impulsividad y la forma adecuada de resolución de los conflictos. A lo mejor aquí igual el psicofármaco incluye, en donde nosotros vemos que el propio agresor no puede manejar este tipo de conductas de agresivas, valga la redundancia, perdón, y entonces tenemos que pedir ayuda, en este caso, al psiquiatra, ¿no? Las sesiones familiares para aprender la forma adecuada de la comunicación, así como establecer todo este tipo de disciplinas y hacer responsable a la persona que ejerce la violencia de esto mismo. Entonces, bueno, para ahondar un poquito más ya a la parte de lo de la película y podamos abrir el debate así todo muy bien. Kevin, bueno, la familia de Kevin, aquí como vemos en el póster, yo puse este póster porque creo que la mirada de los dos protagonistas nos dicen mucho, ¿no? La mirada de demanda, la mirada de retadora y la otra mirada de terror, ¿no? O de miedo o de no saber ni qué hacer o de desesperanza, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la familia de Kevin. La familia de Kevin se compone de 4 miembros, mamá, papá, la hermana pequeña y Kevin. Entonces vamos a empezar con la mamá, que es una de las protagonistas, junto con el Kevin. Y bueno, vemos que Eva es una mujer alegre, satisfecha, autora, editora. Podemos decir que es una mujer realizada profesionalmente, ¿no? Casada con Franklin, quien es fotógrafo, trabaja en la publicidad. Mayormente se ve que son una clase media alta, tienen buena relación de pareja, disfrutan estar juntos, pero sin planearlos, ellos quedan embarazados y deciden tener un hijo. Ella se nota desde el comienzo la poca vinculación que va a tener con el niño, porque tiene muchas dudas y tiene sobre todo la presión de ser una persona de 40 años. Y en muchas ocasiones se observa que la decisión del embarazo normalmente no es de ella, sino es también del esposo. Entonces ella se transforma de ser una persona a lo mejor expresiva y alegre en alguien contenido. Franklin, que es el papá, bueno, es un cuidador informal, yo lo veo completamente informal, no veo un cuidado primario, es un cuidador a lo mejor secundario incluso, pero aquí es una parte importante porque él es la figura de alianza con Kelly. No tiene límites, no tiene voz de mando, constantemente desautoriza a la mamá en todas las reglas y minimiza las conductas que la mamá le comenta de Kevin. Entonces, en todo momento, él es quien decide, en el dado caso, salirse de la ciudad, porque ustedes recuerdan, ellos vivían en la ciudad en donde ella era, la mamá era una persona completamente realizada y feliz, y deciden irse a lo mejor, como le dicen en Estados Unidos, los suburbios, ¿no? Para poderse ir a vivir una vida a lo mejor un poquito más tranquila en el campo, cosa que a lo mejor a ella no era algo que quisiera, ¿no? Y entonces a Kevin, ¿cómo lo presentan desde bebé, vemos nosotros, no sé si ustedes a lo mejor también se dieron cuenta, la mamá no lo amamanta, es una falta de vinculación, o sea, nace y vemos un semblante a lo mejor un poco triste, no vemos un semblante de felicidad y alegría de alguien que espera un hijo, entonces esta vinculación afectiva paterna o sea, no se forma, ¿no? No la podemos ver. Y lo presentan desde tempranas edades como un niño muy difícil, que llora y grita siempre al estar al contacto de su mamá. Se ve que es un niño sano, pero como tarda en hablar, o sea, porque se le ve que tiene un retraso en la expresión del lenguaje, se piensa que tiene sordera, incluso lo estudian para ver si tiene, o lo llevan a un terapeuta para ver si tiene autismo, pero pues es descartado completamente.
Cuando Kevin crece, se observa una actitud distante y fría con otros miembros de la familia. No se menciona en la película algún tipo de relación con sus compañeros así afectiva, cercana con sus compañeros o con sus tíos o con sus abuelos, sino solamente la película ve el núcleo familiar pequeño, ¿no? La familia cercana, los 4 miembros de la familia. Kevin se ve que es un estudiante adecuado, con rendimiento escolar pues normal, y la niña pequeña Celia, que es su hermanita, pues es una niña que cumple un papel secundario en la película, pero aquí podemos ver también que Kevin no aprende a relacionarse emocionalmente con ella. Entonces, ¿qué vamos a observar en la conducta de Kevin desde el comienzo de la película? Pues que la violencia es quien define completamente su conducta. Es un niño que a lo mejor con la violencia y las manipulaciones psicológicas ignora completamente a la madre, aunque ella lo sigue o lo quiere premiar con la sobreatención, porque no es nada más atención, sino es sobreatención. Y aprende desde temprana edad a impacientar y manipularla perfectamente. Él violenta verbalmente a su mamá de muchas, en ocasiones, en muchos escenarios donde incluso le insulta, la minoriza y la hace sentir o sea, con poca valía, y hace que ella pues se sienta culpable de esta parte donde no puede hacer una vinculación y sienta que ella es la responsable de la conducta de su hijo, ¿no? El niño, vemos nosotros que tiene encopresis, una encopresis que ya no es orgánica y que desconcierta a la mamá, y esto causa, ahí es donde se rompe el brazo cuando está en el cambiador, y entonces esta caída fomenta también la culpa, porque cuando el padre le pregunta a Kevin que qué cosa le pasó, él dice que se cayó solamente, no le echa la culpa a la mamá, y este escenario y este mensaje implica de que yo no voy a decir la verdad para que tú sigas sintiendo la culpa de lo que hiciste, ¿no? Cuando él vemos que es un niño que ya para la edad de desarrollo psicomotor que tiene, pues ya debería de tener el completo control de los esfínteres. Es un niño exigente, es un niño demandante, que se comporta así ante la mamá, pero con el papá es un niño amable y cariñoso. Entonces vemos dos escenarios muy diferentes, vemos un niño de una forma y de otra forma, y vemos estas conductas también disruptivas con la hermana amenazante, y presenta un tipo de conducta de sadismo donde mata al hámster de la hermanita, al meterlo a la trituradora ¿cómo se llama? De los lavaplatos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de conductas? Bueno, la consecuencia es esta falta de apertura de la comunicación, la validación parental y la escucha activa hacia las preocupaciones de Eva generaron que el ambiente de tensión y temor se imprima en todo el hogar. En este caso, esta familia vive aterrada, bueno, por lo menos la mamá vive aterrada, y el padre vive como en una ilusión de lo que la familia perfecta debe de ser. Y ha visto en varias ocasiones el hecho de que su hijo es alguien que es una bomba a punto de explotar, por así decirlo, vulgarmente, y no hace absolutamente nada porque constantemente minoriza esta situación con la madre, tanto así que minoriza que empiezan los problemas entre la pareja y terminan, bueno, que se van a separar y están con los pleitos de la custodia, ¿no? La madre se convierte en una persona sumisa, humillada, desamparada, pierde toda la esencia de lo que era previamente, es una persona que a lo mejor tiene esta parte de minimización emocional por parte de todos y se siente como que ella está viendo cosas que no están ocurriendo, ¿no? Y Kevin aprende a utilizar este tipo de violencia como un método de interacción con su alrededor. Obviamente esto va a quedar muy plasmado al asesinar a su hermana y a su padre en el patio de su casa, y más adelante donde llega al gimnasio de las escuelas, pues bueno, es un escenario desagradable que normalmente y desafortunadamente en Estados Unidos ocurre muchísimo, ¿no? Y que mata a alguno de sus compañeros en la escuela. Entonces la madre, después de que Kevin hace tantas cosas, queda todavía con esta culpa mayor, y entonces cuando se hace el juicio y cuando ya saben que él fue, se aísla completamente, se tiene que salir de la casa, se va a vivir a otro lugar, pero la culpa la sigue a donde ella vaya, y entonces sigue, aunque ya su hijo está en la prisión, sigue y sigue aceptando estos rechazos de la sociedad, las recriminaciones, las marginaciones, a causa de todas estas acciones de sus hijos, porque piensa ella que siguen siendo responsabilidad. Entonces vive en el ciclo de la violencia, aunque ya no está con él. Y normalmente cuando pues uno esperaría que a lo mejor encontráramos esta parte de
remordimiento o de sentirse a lo mejor triste por la situación que está ocurriendo o la situación de la familia, o sea, Kevin no tiene ningún tipo de remordimiento y ella empieza a entender que su hijo pues algo realmente sí tiene y que nadie la pudo ayudar. Entonces, de esta película, ¿de qué vamos a nosotros a utilizarla? Bueno, yo creo que aquí en grandes rasgos, porque hablé un poco rápido, pero para que todos podamos compartir, podemos ver nosotros que es un tipo de violencia que normalmente no se habla, es un tipo de violencia muy extraña y que si ocurre normalmente no es en edades tempranas, lo empezamos a ver. Si llegan a lo mejor a los consultorios de adultos, digo, yo no trabajo con adultos, alguno de ustedes que trabaje con adultos a lo mejor pudiera ser o con personas de la tercera edad, se pudiera a lo mejor demostrar y expresar este tipo de violencia un poco más, ¿no? Que con los niños. Aquí la cuestión y la cosa es que con los niños una conducta disruptiva siempre vamos a pensar en el plan A, o sea, antes de pasarnos hasta un tipo de violencia de este punto, pues podemos pensar que a lo mejor es algo que no tiene reglas y límites, y aquí es lo importante nosotros como psicólogos, cómo ir abordando este tipo de pacientes. Hace ratito yo les decía que el mayor de los retos a lo mejor no era el proceso terapéutico, porque muchos de nosotros, y de ustedes, perdón, tenemos, o sea, nuestros diferentes estilos de abordajes terapéuticos por diferentes ramas o teorías de la psicología. Aquí la cosa es el encontrar realmente que este paciente va a ser un paciente que más adelante puede ser un riesgo incluso para su propia familia, ¿no? Entonces yo los tres pacientes que he atendido creo que no han llegado obviamente a este punto. Aquí no los pintan en un escenario. Lo peor que te puede pasar de la violencia es todo lo que pasó con esta película, ¿no? Y creo que los abordajes terapéuticos tienen que ser muy cuidados, o sea, en el aspecto de que primero que nada tenemos nosotros que saber llegar hacia ese punto. En días anteriores, o sea, yo había estado dando unas clases de los diagnósticos y otras cosas que realizo acá en Tabasco, y un pasante me comentaba, o sea, cómo saber cuál es el diagnóstico adecuado. Pues bueno, la clínica, el ojo clínico, el leer constantemente, el estudiar, pues es lo que nos va a ir dando este tipo de visión para saber llegar hasta el punto, ¿no? No está mal el poder pensar a lo mejor que el paciente tiene una conducta, un trastorno de conducta, a lo mejor de la niñez, que tiene berrinches, que tiene pataletas o como le digan, y de este punto, al ver que con la reestructuración cognitiva conductual no mejora y estamos viendo a lo mejor un poco más agresivos, irnos subiendo de nivel con el tipo terapéutico. Y esto pasa muchísimo porque, les digo, o sea, con los ejemplos o las experiencias que yo he tenido, pues ha sido afortunadamente en casos que están comenzando y que sí le podemos decir que es una violencia filioparental, pero obviamente no llegan a los escenarios que la película nos muestra, ¿no? Esta película, pues obviamente es un recurso importante para los psicólogos para hablar de algo que normalmente, pues no se habla, algo que normalmente a lo mejor muchos nunca van a ver y espero que nunca lo vean en sus consultorios, pero es algo que realmente ocurre, o sea, lo vemos a lo mejor en muchas partes y no sabemos a lo mejor que existe, nada más vemos que la relación de padre e hijo o madre e hijo o del hijo con todos los miembros de la familia no está funcionando adecuadamente. Y yo creo que estos escenarios en los que estamos ahorita, pues nos sirve para que todos aprendamos de todos, pues no hay diagnósticos correctos, incorrectos, si vamos a aperturarnos y vamos a escuchar las opiniones de todos, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que la importancia de este vínculo afectivo es muy importante, o sea, el hecho de saber que el hijo es deseado y querido desde el momento que está en el vientre es importante para fomentar estos vínculos, para fomentar la pertenencia, para que el niño sepa que siempre ha sido deseado en casa y uno pudiera a lo mejor creer que el niño no se da cuenta, pero se da cuenta cuando, dirían acá en México, se chispotea, ¿no? O sea, cuando un niño nace sin ser realmente planeado, ¿no? La comunicación asertiva y la escucha activa es bien importante en las familias, no vamos a dar clases ni vamos a ahondar en las cuestiones a lo mejor de cómo funciona el sistema familiar, ¿no? Pero creo que es algo muy importante que a lo mejor se lo dejamos nada más a los terapeutas familiares o a lo mejor se lo dejamos a quien hace terapia sistémica breve o de algún tipo y no nos metemos, pero si vamos nosotros a trabajar con niños, es nuestra responsabilidad
saber y a lo mejor tener los conocimientos básicos, si tú quieres, para poder atender. Y en dado caso que veas que esta situación familiar se está saliendo de control, no está mal pedir ayuda, no está mal referir al paciente, sobre todo también si vemos que estas conductas también ponen en riesgo al propio paciente, ¿no? La prohibición de las desautorizaciones en los pares, esto es súper importante. Normalmente las terapias cognitivas conductuales y todo lo que habla de la crianza positiva y la reestructuración cognitiva habla precisamente de esto, de lo que importa ahora que los padres sean un frente común. No queremos soldaditos, sino queremos niños que entiendan que la disciplina es algo positivo, porque todos los niños necesitan esta estructura para poder funcionar, ¿no? Las reglas y los límites se establecen precisamente por eso. Ahorita que estamos en pandemia, a menos que alguien de ustedes ahorita comente, ha sido muy difícil, los niños ya están hartos, ya no quieren estar ni siquiera en la escuela, se aburren de estar en la computadora, ya no quieren ni bañarse, no quieren ni ir, ya no le encuentran ni mañana, ni tarde, ni noche a los días. Y es precisamente por eso, porque las formas de vivir ahorita en pandemia han sido monótonas y ellos requieren un tipo de estructura. Entonces, lo más que podemos hacer como cuidadores primarios, pues es fomentar este tipo de estructuras, ¿no? La necesidad de poder hacer estas disciplinas va a fomentar que los niños se despierten con una meta en común y que a lo mejor al paso de los días vean que, pues sí, sigues encerrado, pero pues tengo la meta a lo mejor de fin de semana y tengo la meta de a lo mejor comerme un helado o de a lo mejor salir al parque. Y entonces es importante tener estas disciplinas o estas reglas y límites en los niños desde tempranas edades, porque yo creo que en muchos casos los padres piensan que el niño se despierta un día y se convierte en un niño que llora, se convierte en un niño que hace berrinche, se convierte en un niño que pelea. Y pues no es así, el niño aprende desde muy chiquito a ver cómo funciona el sistema familiar, a quién va a ser mi figura afectiva, en dónde se contradicen los papás, en qué tipo de mensajes me están dando dobles o quién es el rígido. Y creo que pues jugarle al policía bueno y policía malo pues no va a resultar absolutamente nada positivo, ¿no? La importancia también de tener estos programas de violencia. Creo que en muy pocas ocasiones nosotros hemos hablado sobre esto, o sea, yo particularmente aquí en Tabasco, que manejo a los pasantes el hospital donde estoy, pues se ha visto que no es algo que en las escuelas le den, o sea, hablamos del ciclo de violencia de género, del hombre contra la mujer, de la familia contra el niño, pero no vemos esta parte al revés, ¿no? En donde el niño también puede ser una persona violenta, en donde el adolescente también puede violentar a los padres y que muchas veces por estas partes en la que cómo voy a demandar a mi hijo, cómo yo como padre voy a levantar un cargo con él, porque también no es nada más lo levanto contra él, sino también contra mí, porque yo soy el cuidador primario de este niño, porque yo soy el que le va a dar o el que le dio la parte educativa en casa, porque yo no puedo fungir como el papel que necesito y que tengo que ser, ¿no? Entonces, es prioritario que aprendamos y que a lo mejor demos estas difusiones sobre este estilo de violencia para que entonces, así como ahora ya hay más personas que declaran y que hacen sus argumentos sobre las violencias que han vivido, pues ahora también los padres se sientan en confianza de poder decir, sí, mi hijo pues también me agrede, mi hijo también es mi violentador y mi agresor y yo no quiero que siga ocurriendo, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco este chip y pues vamos a empezar a debatir. Digo, fui un poco rápido, pero es que la vez pasada de verdad que me llevé mucho tiempo y entonces esta vez ya me contuve. No sé si alguien tiene algo que decir o en el chat porque no lo veo. A ver, por aquí lo veo. José Manuel levantó la mano. A ver, vamos a Si poner. quieres desactivar tu... Aquí está. ¿Me escuchan? Sí, Ya, ya vi Hola, tu manita. Sí, ¿cómo está? Ahí estoy. Hola, Es José que Manuel. mi cámara está fallando un poquito. Ahí está. Sí, Pero bueno, sí saben. ahí está. Ok, bueno. La verdad me gustó su análisis, primero que nada. Creo que lo abocó mucho pues a su tema, ¿no? Que a final de cuentas es la crianza, o sea, la crianza de los niños y la violencia psicoparental. Pero sí creo que hay algunos factores que estamos ignorando, ¿no? En cuanto a la trama de la película. El primero es que es desde ella, ¿no? Desde Eva, que, pues bueno, su posición como una madre, ¿no? O sea, para
para tener un hijo no deseado, lo primero que uno debe de hacer es no desear ser padre, ¿no? Y, y bueno, o sea, estamos yendo más allá, ¿no? Porque obviamente la película no lo establece, pero cuando está en la cópula, ¿no? Le dice su pareja, ¿no? De, hey, o sea, esto no va a ser seguro, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Y ella dice, no, sí, sí quiero, ¿no? O sea, ahí habría que tratar hasta qué punto realmente ella sí quería ser madre o realmente nada más pues la imagen, ¿no? La imagen de mujer, ¿cómo se dice? Mujer, Madura para... no madura, ¿cómo se dice? Mujer exitosa, de mujer Ujú. exitosa, pero Realizada, sin ¿no? hijos. Ujú. Ajá, pero no puede estar realizada porque no tiene hijos, ¿no? Porque hay que Así es. recordar que esta película es de 2001, o sea, tiene ya 2001, no, 2011. 2011, o sea, aún así 10 años Pero son, de todos modos, sí, claro. exacto, exactamente, o sea, pero bueno, ella no tenía 10 años, en ese momento ya tenía como 40, o 40. sea, Ujú. podemos suponer que ella creció en la sociedad en la que crecimos la mayoría de los que estamos aquí, en que la mujer debe de tener hijos para poder ser una mujer realizada. Ese es Completo. uno. Luego, el siguiente punto, en mi opinión, es que como que ignoramos, o sea, así como se ignora hasta cierta medida, como comentan, la violencia filoparental, creo que también se ignora el hecho de que tu hijo puede ser un asesino en serie, ¿no? Puede ser un psicópata, ¿no? Porque la verdad es que, aunque tiene razón, ¿no? O sea, todo el hecho de que fuera deseado o no Kevin y todo esto, por supuesto que repercutió en su psique, pero estamos ignorando que quizás su psique ya venía mal, o sea, las conductas que tiene son es un Sí. narcisista, manipulador, Egocentrista, sí. Exactamente, mitómano, ¿no? Como dice aquí mi compañera, una persona también altamente con TOC, ¿no? O sea, su cuarto extremadamente bien arreglado, cosa rara en un adolescente de esa edad, ¿no? Y aparte, cuando mencionó, ¿no? Esta escena cuando le rompe el brazo, pero el niño no actúa por miedo ahí, o sea, lo que nos da a entender la película es que él no está mintiendo por miedo a sus padres, está mintiendo como una manera de manipular a A su su mamá, mamá, ¿no? sí. De, hey, me vas a beber una, ¿eh? O sea, y es más, cuando el niño está enfermo, o sea, ahí demostramos su manipulación, ¿no? O sea, el niño está enfermo y está pegado a la mamá, porque la mamá es, a final de cuentas, la que le está brindando Su ¿cómo se cuidado, dice? pues. Exactamente, sus cuidados, pero en cuanto se mejora, le aplica la de a un lado, perra, ¿no? O sea, Sí. entonces, pues creo que eso es un hecho, ¿no? Y además, porque muchas personas piensan, como último comentario de mi parte en este tema, que a veces se necesita que tengan la triada de Brown, ¿no me parece? ¿Cómo se llama? La que es que tengan un trauma con los padres, violencia sexual y no me acuerdo qué más, pero con los asesinos seriales. Pero bueno, por ejemplo, no fue el caso de los asesinos de la masacre de Columbine, perdón, que de hecho se acaba de conmemorar El 4 del 4 de abril, de ¿no? abril. Se conmemoró un aniversario más. Pues ellos realmente su familia, si acaso tenían algo parecido con Kevin, es que la familia de uno de ellos no era muy afectiva. ¿Qué podría ser, no? Pero no realmente no sufrieron nunca violencia sexual, nadie los maltrató realmente, no tuvieron nada similar así como Ed Kemper o como Charles Manson, ¿no? O sea, Ah, nada muy clásico, pues. Entonces, pues creo que también, ¿no? Ese sería un punto a considerar, que no siempre se trata de la violencia externa o de la familia, sino que a veces también nosotros, o sea, a veces el peor monstruo vive dentro de nosotros, ¿no? Y no sé, Jackie, si tú tengas algo que Sí, en decir. un momento quiero que Ah, Nat nos conteste el primer punto. Y yo también tengo algunas consideraciones o preguntas, Nat. ¿Sí, sí me escuchó? sí, sí, sí. Ah, perfecto, mira. Igual lo que quería agregar también era la similitud que hay entre Eva y Kevin, ¿no? Hay un momento en el que ellos están en el minigolf, no sé si lo recuerden, en Ujú. donde Eva hace un comentario como madre muy despectivo en el que dice, bueno, los gordos son gordos por flojera, porque no se quieren superar a ellos mismos. Y Kevin le contesta a su madre, a veces puedes llegar a ser muy cruel, puedes tener opiniones muy crueles. Y Eva le comenta a Kevin, mira quién habla, si tú eres también la persona más cruel que conozco. Entonces, ¿qué similitud hay
entre nosotros, entre padres e hijos, en la cuestión de que a veces somos despectivos y agresivos, y realmente a lo mejor el padre no es un psicópata, pero hay ciertas cuestiones genéticas o neurológicas que ya viene acompañando o viene, digamos que de la mano con nuestra genética, ¿no? Sí, claro. Aquí el punto que mencionabas es bien importante porque también mucho del aprendizaje de los niños es también por imitación. Entonces, a lo mejor al ver Kevin a la mamá, que también es una persona agresiva, a lo mejor no como él o en agresividad pasiva, como le dicen, pues es un tipo de agresión de todos modos, ¿no? Es un tipo de violencia de una u otra forma, ¿no? Y sí pueden ser que sean muy similares ellos dos. Yo creo que en la película muestran muchos rasgos que es como muy grande para poder a lo mejor tratar de hacer un cuadro diagnóstico como certero, ¿no? Porque hay muchos problemas, obviamente, como bien dice José, estamos haciendo suposiciones de a lo mejor que Eva vivió previamente, a lo mejor en su propia infancia y a lo mejor hizo que fuese una persona a lo mejor un poco desvinculada y todo esto. Lo que José Manuel hace ratito, José Manuel Barsi, decía hace ratito de la necesidad o a lo mejor no sé si la palabra sea correcta, los prejuicios de tener que ser mamá para poder estar realizada, es algo que yo creo que ya lo estamos como viendo cada vez más y más y más. Yo creo que ahorita hay incluso asociaciones o sociedades en las cuales pues no importa, ¿no? Que si eres mamá o no eres mamá y que incluso las que no son mamás, pues levantan ahora su voz, ¿no? Y sí, tienes razón, porque antes, si estamos catalogando que en el 2011 ella ya tenía 40 años, pues sí, todavía, la verdad, 10 años que han pasado sí son muchos. Y sí podemos a lo mejor entender o seguir pensando que a estas alturas o los 40 años, pues necesitas tener un hijo para estar como completa en este círculo de lo que el ser mujer es, ¿no? Y creo que pues no es así. Yo creo que estos escenarios de prejuicios y a lo mejor de pensamientos de lo que es y no es normal, pues se van irrumpiendo junto con las generaciones que vienen, ¿no? Y creo que también hay que ver, ¿no? De que yo no digo pues de que todo es por culpa a lo mejor de estresores externos o de situaciones externas, ¿no? Creo que una de las cosas importantes que hay aquí, de las que yo quise hacer un poco más de énfasis, es de la necesidad del vínculo. Pero no es todo, claro que tienes toda la razón de decir que pues a veces la propia personalidad que traemos, así como el demonio que cada quien trae, pues puede, aunque tengas todo el amor del mundo y toda la confianza del mundo y tengas los papás mejores y los escenarios perfectos para crecer completo y todo, puede ser un psicópata, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de seguridad con eso, sobre todo con lo que comenta tu compañera, que no vi su nombre, pero qué bueno que están aquí los dos, y sobre todo porque hay muchísimas cuestiones, sobre todo ahorita en estudios de depresión y de ansiedad que pueden ser de herencia, ¿no? Entonces podríamos hacer los juicios o a lo mejor imaginar que estas familias tuvieron algún familiar en una o dos o tres generaciones previas que pudieron ser a lo mejor algún tipo, o pudieron tener algún tipo de comportamientos como tal, ¿no? Porque, pues, sí es cierto, o sea, a veces genéticamente o herencialmente, como le querramos decir o como podamos decirle, pues sí, tiene cierta dirección a lo mejor, o a lo mejor, pues sí, cierta dirección a este tipo de trastornos, ¿no? Y creo que no es nada más, pues, de que esto, lo que le pasó fue por la falta de amor de la mamá, ¿no? Sino era como que el reto constante entre ellos dos, el pleito constante de quién tiene el poder, quién es el que tiene más control entre su relación, y es la lucha entre ellos dos lo que alimenta la conducta, ¿no? Aquí es importante ver cómo a lo mejor ella quiere plantarse en su papel de madre y de autoridad y la vemos después comportándose a la par con alguien de la edad de él. Entonces, podemos por eso imaginar y a lo mejor hacer este tipo de hipótesis de decir que probablemente a ella le ocurrió algo antes o a lo mejor no supo o no era el momento o no quería, como bien dice José Manuel, pues tener hijos, ¿no? En el chat tenemos unas preguntas. Amali dice, en este caso sería narcisista patológico que Kevin adopte esos patrones.
Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, aquí lo estaba comentando José Manuel hace ratito, pues que vemos a alguien que es narcisista y egocentrista, ¿no? Entonces, desde tempranas edades, ¿no? Y que aprende con eso a manipular muchísimo a sus padres, pues obviamente, porque hay una etapa del desarrollo en los niños en lo que los niños siguen siendo egocentristas, pues, pero pues es la etapa de desarrollo cognitivo en la que viven, o sea, si un niño de 3 años, o sea, tú te sientas y le quieres explicar a lo mejor con cosas así muy complejas, muy complicadas, pues el niño le va a entrar por un oído y le va a salir por otro. O a lo mejor si él quiere un juguete y tú no se lo puedes comprar y hace el berrinche, pues no es porque te considere a ti una mala mamá, sino porque ahorita todo lo que importa y lo que alrededor de él le interesa, pues es el mismo. Pero esa etapa en algún momento se tiene que acabar, cuando empiezas a darte cuenta que tus acciones tienen una consecuencia no nada más contigo, sino con los que te rodean, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí podemos pensar que a lo mejor este tipo de comportamientos puede ser patológico desde la niñez. Aquí lo importante es, o sea, como a lo mejor psicólogos infantiles podemos hacer estos diagnósticos diferenciales, ¿no? De decir, tiene un trastorno de conducta o tiene un trastorno a lo mejor, no sé, de algún otro tipo, o tiene un trastorno neurológico, como bien decía la compañera de José, o si es realmente un trastorno que está brillando desde ahorita, que se puede convertir en un riesgo mucho más alto, ¿no? Y aquí también dice María González, perdón si hago así, pero es que estoy un poco ciega y no veo como que mucho. Dice que agregar también la gran diferencia que había en el trato, así es, con su hermanita chiquita, ¿no? Este tipo, no, yo no sé si a lo mejor ustedes lo han visto en la consulta privada, ojalá alguno de ustedes lo pueda compartir, que normalmente cuando llega cuando está el primogénito, la familia funciona muy diferente, y cuando llega el hermano, siempre hay esta parte de la rivalidad entre hermanos, y si no se maneja adecuadamente, realmente los hermanos tienen unas conductas y tienen a lo mejor esta falta de proceso de entendimiento y de comunicación adecuadamente. No es porque nuevamente los niños sean malos, sino por este proceso en el que el hermano mayor tiene que aprender a compartir todo, y todo me refiero también a la atención, con sus hermanos más pequeños, ¿no? Y aquí dice esto también alimenta la situación con Kevin, así es. Exacto, falta analizar el componente genético familiar, pero es claro que las falencias de habilidades afectivas, comunicación son factores determinantes en los vínculos de la estructura sistémica. Ay, espérame, se me movió. Yo quisiera que ustedes a lo mejor, alguno de ustedes me pudiera opinar, o sea, si ustedes en su consulta o ustedes en su experiencia han visto estas partes en donde la falta de la vinculación a lo mejor, por decir así, ahorita vamos a enfocarnos en esto, ha causado a lo mejor que, digo, no tenemos un psicópata, ¿no? Pero en algún momento sí hemos tenido problemas con los niños por esta falta de vinculación, ¿no? Sobre No todo, sabemos. bueno, sí, aquí la circunstancia es que estamos haciendo como las hipótesis de algo más, ¿no? Y creo que esto es lo beneficioso, ¿no? Deficiencias en la alianza, pautas y límites de coalición, así es. El perfil de personalidad del niño y adolescente tiene mucha similitud con la personalidad oposicionista desafiante. Los padres de estos niños sufren mucho porque no saben cómo controlar el comportamiento de los niños, y esto va ocasionando graves conflictos en la pareja y la familia, así es. Este trastorno de personalidad es común que se presente en los niños y se caracterice por un comportamiento desafiante y desobediente ante las figuras de autoridad. La causa de este trastorno no se conoce con exactitud, pero puede implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. Y si tienes razón, Berta, gracias por tu comentario, está bastante bien, porque fíjate que este tipo de trastornos es bien difícil manejarlos, tienes toda la razón. Sobre todo en adolescentes es bien complejo, porque el adolescente ya tiene de por sí el chip del adolescente, o sea, en donde va a pelear con toda la autoridad, pero hay un punto en el que tú dices, no, ya no es un conflicto de adolescente per se, sino esto ya se está subiendo a ser esta parte de un trastorno oposicionista desafiante. Tienes mucha razón. Y sí es muy complejo tratar de cambiar, por así decirlo, los comportamientos y la cognición tanto de los padres como de todas las personas que rodean a este adolescente o a esta persona.
A mí me parece fundamental para el diagnóstico la observación del uso y ausencia de la culpa desde la infancia, ya que para el desarrollo, claro, de la sociopatía es notoria la ausencia de la misma. Así es, Silvia, tienes razón. Pues eso es lo que nos enseñan, ¿no? Desde el principio, que para que nosotros digamos, es un sociópata, pues entonces esta persona debe de tener falta de empatía, la ausencia del remordimiento de lo que estás manejando, ¿no? Tienes mucha razón. Y aquí ya no veo más. Creo que alguien levantó la manita. Sí, Candy, si quieres activar tu micrófono. Hola, Candy. Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, a mí de la película algo que se me hizo interesante es en las primeras escenas, previo al embarazo y durante el embarazo, al observar el perfil de la mamá, observaba yo como cierto grado de desnutrición, depresión, fumaba, bueno, tristeza. Si hago una suma de las características físicas, pues tengo la impresión diagnóstica que era una madre depresiva o que había una depresión. Eso, por supuesto, que no es un detonante teológico para desencadenar la patología de Kevin. Algo que me llama también, que me gustó, es cómo a lo largo de la película se van visualizando todas las etapas de desarrollo, cómo van teniendo conflicto casi todas las etapas, bueno, puedo decir todas las etapas de desarrollo. Eso me llama mucho la atención. Y respecto a la experiencia, me tocó un caso, revisar el caso de un niño. Él en ese tiempo estaba en primaria. Había datos de renuencia, datos de desobediencia, de impulsividad. Sin embargo, entre comillas voy a decir una familia funcional, hijo único con todas las comodidades. Sin embargo, les comento estos datos por el cual en aquellos momentos había sido el motivo de consulta. Él llegó a ir institucionalmente como a 4 consultas. Cuando él tiene 18 años, él tenía 2 novias y con una de las novias comete un homicidio y bastante, voy a decirlo, patológico, porque no es lo mismo la mataron y ya, sino la mataron y, o sea, no voy a escribir tanto así como que la escena, pero fue muy fuerte el homicidio que cometió con la novia y hacia la exnovia. Entonces, cuando me enteré que era él, dije, a ver, ¿cómo estaban las pruebas en aquellos años? En la valoración, empecé a ver la estructura de la familia, qué es lo que le llevó a esto. Lamentablemente, pues hay una vigencia de expediente clínico y cuando fui ya, esos expedientes ya se habían depurado. O sea, pues sí habían pasado más, él tenía como 8 años, incluso pues él ahorita está recluido y ya no tuve acceso. Y a mí sí me hubiera gustado haber visto más ese perfil, ¿no? Ese resultado en aquel momento, pero sí me queda muy claro estos datos de impulsividad, estos datos de conducta antisocial, que sinceramente, o sea, no digo, bueno, utilizo ahorita esta palabra, perdón, pero son datos de alarma súper importantes que debemos de no dejar pasar por alto. Quiere decir, no lo pudimos haber evitado, sí o no, sería así como que un dilema, pero sí poder monitorear, sensibilizar a la familia para monitorear la conducta y poderlo ir encauzando, ¿no? Pero esa es una pues de las desventajas cuando por algún motivo desertan los pacientes de la consulta. Gracias. Gracias, Candy. Qué importante tu experiencia, que a lo mejor que estamos tan lejos y podemos compartir las experiencias que hemos vivido durante los años de la terapia, ¿no? Y hay muchos, a lo mejor en este tipo de casos que tú pues te tocó y te quedó grabado, pues el hecho de los conflictos, ¿no? Que ante el propio psicólogo generan este tipo de casos, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de platicar con la psicóloga de Cerezo y le dije, ¿sabes qué? Mira, este caso, ¿cómo lo ves? Dice, ¿sabes que lo entrevisté? No veo en él esta parte humana, esta parte de arrepentimiento, no logro ver como esta introspección de qué hice y cómo lo
ahora sí voy a asumir la consecuencia, sino al contrario, una frialdad, un relato del caso bastante frío de la recapitulación de los hechos. Y dije, pues qué grueso, ¿no? O sea, cómo a veces estamos ante personas con estas patologías y a veces no nos damos cuenta. Yo creo que una de las partes importantes que mencionas es la prevención, ¿no? O sea, qué tan importante a lo mejor es la prevención de la salud mental, ¿no? O sea, a lo mejor en los centros de salud, en los hospitales regionales, pues sí es importante y yo creo que ahorita, no sé si por la pandemia o a lo mejor es mi propia experiencia, pero no sé si se han dado cuenta de que la salud mental ha tomado muchísima importancia a partir del encierro, a partir del COVID, a partir de la cuarentena, a partir de que los niños, por ejemplo, no están llegando a la escuela, que todos los adultos están trabajando en home office, o sea, que el hecho por lo menos de vestirte en las mañanas, arreglarte, pues implicaba también pues un aspecto pues esperado y anhelado por uno, ¿no? Al contrario, nosotros somos siempre personas deseantes y ahora que estamos encerrados porque no es porque queramos, sino porque tenemos que estar encerrados, pues yo creo que la salud mental ahorita está en un episodio y en un escenario bien importante, bien, donde todo el mundo nos está volteando a ver qué están haciendo los psicólogos, a ver qué van a hacer los psicólogos con todo lo que viene después de la pandemia, ¿no? Y creo que una de las partes, a lo mejor podemos decir, Candy, que estamos ahorita en la prevención, o podemos armar algún tipo no sé, de plan para prevenir también estos casos, o no a lo mejor, si vienen cuestiones genéticas, pues no hay mucho que podamos prevenir, ¿no? Pero al contrario, sí podemos ayudar y brindar los manejos terapéuticos oportunos con estos niños o con estos adolescentes que están presentando estas conductas disruptivas, ¿no? Para que, pues yo creo que a lo mejor el daño a la sociedad y propio a la familia y a ellos, pues sea el mínimo. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Quizás sería la intervención de manera invertida en el sentido de generar estrategias, actividades donde se integren y no bombardear tanto como antes, ¿no? Que es la enfermedad y reconoce los síntomas. Creo que de alguna manera la población ya sabe cuáles son, por ejemplo, los síntomas de la depresión, hablando de depresión, pero ahora necesitamos crear actividades donde ellos las puedan aplicar en casa o en la comunidad o en el parque de la colonia, aunque estemos en pandemia, buscar estas estrategias de inclusión y que ya estando ahí, pues ya se manejan emociones y todo lo demás, ¿no? Estas alternativas para que ellos se integren en el manejo de las emociones y la empatía. Así es. Gracias, Candy. Muchas gracias, Candy, por tu participación y a todos los que participaron. Vamos a tomar la participación de José Manuel, que tiene la mano levantada. Ajá, pero esa va a ser, yo creo que nuestra última participación porque ya nos pasamos un poco de tiempo. Y bueno, igual ahorita al final les doy como unos avisos parroquiales. José Manuel, si quieres activar tu micrófono. Claro. Sí, no se preocupe, no me va a tardar. Nada más un comentario sobre lo que dijo la licenciada Candy, que es que, o sea, no es que fuera una mamá depresiva, realmente su depresión inició con su embarazo. Las escenas en las que aparece así son posteriores al homicidio. O sea, realmente, es que eso, bueno, es que es una desventaja, digamos, de la película si uno de repente le pierde el hilo, porque juega mucho con el tiempo, ¿no? A veces pone lo que pasó un año antes, el mismo año, en el futuro, en el pasado, etcétera. Entonces, realmente, ese era lo último que quería comentar, o sea, también como todo lo que ya han comentado sobre la prevención y todo, o sea, ya que no se pudo prevenir, ya que las consecuencias ya están ahí, pues son también para la familia, porque a final de cuentas, Eva se quedó siendo una paria, ¿no? Y no por gusto, ella no se fue de su casa, o sea, ella la fueron de su casa, a ella la aislaron de la sociedad. O sea, exacto, la convirtieron en una rechazada por lo que hizo su hijo. Hasta ella le sorprende que el muchacho en silla de ruedas le hable amable, ¿no? Y es el único que le pregunta cómo se siente, señora Eva, ¿no? O sea, en cambio para todos los demás, ella era parte de la culpable, que volvemos a lo mismo de la presión social por tener un hijo. O sea, a la misma sociedad ignorar el hecho de que a veces las personas, pues como dice Hobbes, ¿no? O sea, a veces son malas por naturaleza
pues se busca el culpable y pues el único culpable que quedaba era la mamá. Claro, ya al hijo ya no lo pueden culpar porque ya lo culparon, ya está dentro, hasta donde llega el tope de la culpabilidad, que es la prisión, ¿no? Entonces ya se acabó la culpa del hijo, ¿a quién vamos a culpar? Y entonces eso, pues es ella, de la ¿no? violencia Sí, y es la la que lo revictimización. crió. Ajá. Claro. Entonces yo creo que más bien es eso, ¿no? Que también la consecuencia viene para ella, porque ella al final de cuentas se queda como una rechazada totalmente de la sociedad, ¿no? Aislada de todos y con muestras de, como dice Amali, de revictimización, ¿no? Una y otra vez, porque ella, más bien también se ignora el hecho de que ella también era una víctima, ¿no? A ella también le mataron a su esposo, le mataron a su hija pequeña, independientemente que haya sido su hijo, pero ella también era una víctima. Claro. Y no solo eso, o sea, aparte del estigma, vivir con el franco trauma de saber que tu hijo fue el que provocó tantas, pues tanto dolor, ¿no? Y tantas muertes. Y cuando lo ve todo, ¿no? Lo ve llega preocupada por su hijo y se da cuenta que su hijo realmente es el perpetrador. Y luego, para acabarla de arruinar, de amolar, pues con un arco, ¿no? O sea, un arma tan medieval. Tan medieval, exacto, ¿no? O sea, ni siquiera, ¿no? Porque pues el arco es la marca que inició nuestra evolución, ¿no? Después del fuego. Pero... Y aparte con el significado emocional, porque el arco se lo dio su papá. Exacto, exactamente, porque el arco se lo dio su padre. Exacto, su padre, ¿no? O sea, y que algo que veía muy inocente como, bueno, pues por lo menos hace un deporte, pues se convirtió en la marca de esto. Y hasta eso ya ahorita que lo pensé bien, creo que lo hizo también Kevin con la intención de volvemos a lo mismo, de picarle la llaga a la mamá. Porque pudo haberlo hecho de muchas otras formas. Claro. Y más en Estados Unidos, ¿no? Donde luego es bien difícil conseguir un arma. Entonces, o sea, pudo haberlo hecho, y era una persona, se ve que era inteligente, ¿no? Sí. Pero pudo haberlo hecho de 1000 formas, pero no, escogió el arma que le dieron sus padres. Sí, con el significado emocional que implicaba, ¿no? Exactamente, con el significado emocional que implicaba. Y pues no, ya para concluir lo mío, también es complicado, ¿no? También para un padre, porque yo creo que difícilmente un padre se va, por más evidencias que tenga, muy rara vez se pone del lado de la justicia, ¿no? Triste, o sea, para bien o para mal. Sí, así es. Pero en fin, muchas gracias por escucharme. Y gracias, por el debate, José, muy padre. Por hablar sin pena. Sí. Pues muchas gracias, perdón, a todos por conectarse. Ya tenemos que cerrar la sesión, pero les agradecemos mucho. Igual si quieren información, bueno, Nat, a ti también muchísimas gracias, estuvo excelente. Ojalá tuviéramos más tiempo porque sí, definitivamente esta película da para hablar de muchos temas. Igual si quieren más información sobre el diplomado que vamos a sacar con avaliación de la UNAM, pueden mandarnos un correo a info@amph para más información. Y también si están interesados en el programa de afiliación, pueden mandar un correo a afiliados@amph.mx para que les mandemos toda la información. Y muchas gracias, de verdad, Nat. Gracias, estuvo nada más, increíble. una cosita, ya al final. Por aquí estaban preguntando sobre estudios de genética y trastornos. Sí hay el Instituto Nacional de Medicina Genómica se llama. Ahí ellos tienen varios estudios de salud mental, pero están más enfocados en trastorno de déficit de atención, hiperactividad y a lo mejor obsesivo compulsivo, pero sí hay. Y de depresión ya empezaron también. Trastornos de genética y de herencia de estudios de estos trastornos. Buenísimo. Muchas gracias. A ustedes. Pues ya, ahora sí no sé si quieras cerrar con algo, Nat. Nada, lleven a sus familiares a vacunarse, nada más. Eso es todo. Y que ojalá pronto ya nos conozcamos en persona y pues aquí en Tabasco tienen a alguien que les puede servir para algo. Aquí estoy en el Hospital del Niño, que somos Hospital de Concentración del Sureste Infantil. Y pues nada, gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Bye. Bye.